18º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras, pero Jesús añadió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí, por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más, casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos, y tierras con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Palabra del Señor. ¿Qué haré para heredar la vida eterna?, pregunta el hombre rico a Jesús. Detrás de esa pregunta vislumbramos un deseo de perfección, de mayor santidad, puesto que al señalarle el Señor los mandamientos, como la vía a la santidad, dice que todo eso lo cumple desde muy joven. Vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Es cuanto agrega Jesús. Está diciendo: aligérate de tu yo, de tus posesiones, de tus seguridades terrenas. Transfiere tus riquezas terrenas al cielo, dejando todos los que nada tienen. Despójate de ti mismo y entonces sígueme. Las seguridades terrenas a las que nos aferramos vienen de nuestros miedos. Los miedos al futuro hacen que se ponga la confianza en el dinero, en las cosas, en los otros y no en Dios. Donde tienes tú puesta tu confianza, o como dice el Señor, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Se puede tener dos amos, o Dios o el dinero, nos dice el mismo Señor. Ahora que después de los encierros y las nuevas restricciones, fuertemente agravadas por imposiciones pretendidamente sanitarias, nos estamos enfrentando a situaciones de crisis en la economía y por otras razones a un pronosticado colapso financiero. Y muchos bienes se volatilizarán y tristemente muchas personas perderán no solo sus ahorros, sino su trabajo. Estos son y serán momentos de grande prueba, donde muchas cosas se empiezan a replantear o deberían. Ciertamente que la prueba es dura para todos y para quienes ya carecían de los necesarios recursos para vivir, aún peor. Pero también en particular para quienes han construido sus vidas solo sobre valores materiales. Porque al perder todo, todo lo pierden. Y cunde la desesperación. Una desesperación que puede llevar al suicidio de la persona. Si en cambio estamos sostenidos por la fe en Dios, que se manifiesta en confianza en su providencia, en su misericordia, inquietudes habrá, claro que sí, pero la paz del corazón no se verá afectada.
Muchos no ven el momento de salir de la crisis económica, social, y eso está bien, pero sin darse cuenta de dónde proviene la verdadera crisis. La crisis madre de las demás crisis es la de la fe y con ella también la de los valores morales. Entonces, ¿qué significa volver? ¿A qué se llama volver a la normalidad? ¿A continuar siendo indiferente a las depravaciones y asesinatos de niños? ¿A la lujuria desatada, a las blasfemias, socapa de libertad? Volver a lo de antes es seguir el hundirse de una sociedad sin Dios en la ciénaga de la inmoralidad y de la apostasía. Algunos pueden pensar que sí, que es difícil para un rico entrar en el reino, heredar la vida eterna, pero yo no soy rico, se dicen. Aunque a pesar de no ser ricos, igualmente inquietan las palabras del Señor, porque aunque no se posean riquezas, se está aferrado a lo poco que se posee. En ese sentido, aún una persona sin recursos puede estar muy apegada a las cosas materiales, las pocas que tiene o las que aspira a tener, y por no tenerlas se atormenta y sufre. Lamentablemente esto ocurre muy frecuentemente, y en esto mucho tiene que ver la acción devastadora de la publicidad, que tiene como aliada el corazón humano alejado de Dios, sin la luz del Espíritu, y por tanto fácil presa de tentaciones. Por eso mismo la reflexión primera a ello iba orientada. Pero puede haber otras reflexiones sobre este tema. Una resonancia de este Evangelio puede ser los mandamientos. El rico cumplía con todos ellos, era veraz en lo que decía, porque Jesús lo miró con amor. Y esto hace meditar si uno verdaderamente cumple con todos los mandamientos. No con la letra, sino más. Si cumple como para recibir la mirada amorosa del Señor y no reproches. Es el caso de la dificultad de cumplir con los mandamientos, pero para saberlo es necesario el examen de conciencia, que pocos hacen con profundidad. Una frase como la del comienzo de este episodio, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Algunos puede ser el disparador para interpelarse. ¿Qué hago yo para heredar la eternidad? Vemos que muchos pueden ser los ecos, las reflexiones que suscite este Evangelio. Y ahora comparto con vosotros cuál es la palabra que en mí tiene mayor resonancia de todo esto. Y es Dios todo lo puede, que es la misma que el ángel le dijo a la Virgen: para Dios nada es imposible. Muy cierto es que cuando nos confrontamos con la voluntad de Dios expresada en su ley, nuestras limitaciones, nuestros miedos nos pueden llegar a desanimar. Sobre todo en este tiempo que ha de requerir heroicidad, lealtad, fidelidad a Dios. Y confrontándonos con nuestras debilidades, puede venirnos el desaliento y hasta el miedo. Por lo que esperamos y por lo que ha de venir. Y tememos claudicar ante las persecuciones. Por otra parte, el Señor anunció que habría persecuciones. Y lo dice en ese último pasaje, cuando después de asegurar a los discípulos que por lo que dejen recibirán el 100 por uno, agrega que todo ese bien irá acompañado de persecuciones. Persecuciones en esta vida y luego la vida eterna. Pero ánimo, porque nada es imposible a Dios. Y el Señor no nos abandona, porque siempre estará con nosotros y nos dará la gracia necesaria al momento oportuno. Dios es el único capaz de revertir el mal en bien, y que, como dice el Señor en el Evangelio de hoy, no hay imposibles para Dios. Por ello, quien en la tribulación dirige su mirada a Dios y le suplica con corazón sincero, será rescatado del abismo. La respuesta, ayer y hoy, a toda crisis, sea esta existencial o social o la que sea, es Jesucristo. Es seguirlo a Él. Seguir a Jesús supone haberlo antes encontrado, creer en Él como único Salvador y Señor. Y para seguirlo supone saber antes dónde está. ¿Y dónde lo encuentro yo para seguirlo? ¿Dónde tengo vida eterna? Porque esa era la pregunta original que le hacían a Jesús. Maestro,
¿qué hacer para heredar la vida eterna? La respuesta sobre la vida eterna la encontramos en Cafarnaún, en la sinagoga, ese capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Allí está el Señor disputando con los judíos, entre los que también están sus discípulos, a quienes le piden signos alegando que Moisés les dio el maná. Responde el Señor afirmando que es Él el pan bajado del cielo, que es el pan de vida. Y para significar de qué vida se trata, no de esta terrena y pasajera, sino de la que trasciende, dice después: todo el que ve al Hijo y crea en Él, es voluntad del Padre que tenga vida eterna, y yo lo resucite el último día. La condición para tener la vida eterna es creer en Jesucristo como único Salvador y Señor. Y para que no quepa duda alguna, continúa: el que cree que yo soy el pan de vida, el pan bajado del cielo, tiene vida eterna. Pero no se detiene ahí, sino que claramente agrega: si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Les está diciendo que Él se dará a sí mismo para que ellos y todos tengamos vida eterna. A este punto el discurso se vuelve cada vez más contundente. Y para aquellos interlocutores se les hace duro de entender. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. ¿De qué está hablando? De la Eucaristía. Fijémonos en dos cosas. Primero, que no habla en tono alegórico, sino que dice comer su carne. Y esto escandaliza a muchos discípulos, que a partir de ese momento lo abandonan. Y segundo, que utiliza el tiempo presente. El que come su carne y bebe su sangre tiene ahora la vida eterna. No es una promesa al futuro, sino que quien come su carne tiene ya la vida eterna. Esto unido a la fe en su persona. Y en modo análogo, agrega: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Qué podemos decir de todo esto? Que nos habla de la fe en el único Salvador que dará su vida para que el mundo se salve. Se salva quien cree en Jesucristo, y que la vida eterna viene de ese comer su carne, que evidentemente es entrar en comunión eucarística con el Señor. La vida eterna viene de la Eucaristía, porque la Eucaristía es la presencia viva, real, única de Jesucristo entre nosotros. Y esa vida eterna se da aquí ya, en la tierra, tras los velos eucarísticos que nuestra fe devela, quita el velo, descubre. El Señor está tan real y vivo y glorioso como en el cielo, donde por tener la vida eterna lo veremos tal cual es en su gloria. La Eucaristía nos permite encontrarnos con Él y permanecer en su presencia y en su amor, y por ende seguirlo. Y cuando nos encontramos con Él, que es Dios, lo adoramos. En la adoración está el seguimiento al Señor, la secuela de Dios que no solo nos da la vida eterna en un futuro, sino que la pregustamos y vivimos ya desde aquí. Su presencia eucarística exige de nosotros adoración. La adoración es más que un deber, es una necesidad existencial. Es también un seguimiento y manifestación de fe rotunda en su palabra, de confianza en su prometida providencia. Para Dios nada es imposible. No ve salida, pues para el hombre puede no haber salida. Nunca para Dios. Por el estar con Él en adoración aprendemos a dejar el yo para ir al otro, a despojarnos de nosotros mismos para nuestro propio bien y felicidad. Aquello que dijo el Señor: es más felicidad en dar que en recibir, y eso se nos vuelve realidad. Y aquí doy otro paso, el de la adoración perpetua. Sí, claro, tenía que venir, ¿no? Adorándolo siempre y poder hacer que otros vengan a adorarlo cuando quieran y cuanto quieran. Todos encontrar el refugio del amor de Dios. Desde una aparente posición de inmovilidad, contemplándolo en el silencio de la adoración, estamos siguiéndolo y permitiendo que otros lo puedan encontrar para seguirlo. Por la adoración perpetua podremos encontrarnos en cualquier momento con aquel que es la resurrección y la vida.
con aquel que nos ama de amor eterno y dar respuesta de adoración a su amor por medio de nuestra fe y de nuestro amor a su presencia permanente entre nosotros. Y así realmente saber que para Dios nada es imposible. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.